Un saludo muy cordial para todos ustedes en este jueves sacerdotal 4 de junio. Un jueves muy especial porque hoy en muchos países celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Entonces damos gracias a Dios porque pues Jesús es el único sacerdote que a muchos de nosotros nos ha elegido para este ministerio participándonos su sacerdocio, de manera que Él pueda continuar ofreciendo su sacrificio para la salvación de toda la humanidad. En este día el Evangelio según San Marcos nos dice: en aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el precepto o el mandamiento primero? Jesús le respondió: el primer mandamiento es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solo uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba, viendo la respuesta de Jesús, le dijo: muy bien, maestro, es verdad lo que tú dices, que el Señor es solo uno y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los sacrificios y holocaustos del mundo. Jesús, viendo que había respondido acertadamente, le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Y nadie se atrevió a dirigirle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanitos, en la sabiduría popular decimos: caras vemos, corazones no sabemos. Al parecer la intención de este escriba era una intención buena. Después de tantas confrontaciones con los fariseos, ayer escuchábamos con los saduceos por el tema de la resurrección, como tan a la defensiva a ellos y como buscando un pretexto para hacerlo caer, parece ser que este es un hombre humilde que se acerca porque tiene una pregunta que para ellos es muy importante. La pregunta es: ¿cuál es el primer mandamiento? Suena como, y no sabe, pero hay mucho de fondo, es decir, ellos son escribas, escriben los mandamientos, se saben cuánto mandamiento hay casi que al pie de la letra. Pero el tema no es cuál es el que está en el número 1 y después el 12. No, el tema es cuál es el que está a la base, cuál es el mandamiento, el fundamento de toda la ley para ellos. Entonces la pregunta es una pregunta para él muy importante. Él quiere saber cuál es el fundamento de la ley. Queda claro que no hay otro fundamento que el amor, pero entremos en los detalles. Jesús le dice: el mandamiento número 1 es este: escucha, Israel. ¿Saben, hermanos, que el primer mandamiento es ese? Escuchar. Que una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Porque oír es utilizar esto que llamamos el oído, hacer el ejercicio de utilizar esto. Pero escuchar significa que entra aquí, que lo meditamos aquí y que lo guardamos aquí para ponerlo en práctica. Eso es escuchar. Por eso el primer mandamiento, antes de entrar en aquello que ya está, primero el ejercicio de saber escuchar bien, es decir, que lo recibo, lo entiendo, lo guardo y lo vivo. Ese es el sentido. Y en el mandamiento del amor mucho más. Ahora sí viene: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ojo que aquí aparece la palabra todo. Todo. Y la respuesta de Jesús es esa: si tú vas a amar a Dios, lo amas con todo o no lo amas. Eso de amor a pedacitos, eso no sirve. Eso amor de palabritas y ya, eso no sirve. O sea, sirve con una vida coherente, sirve que yo, en serio, cuando yo digo yo amo a Dios es porque toda mi vida la conecto con esa palabra. Si se quedan palabras, acuérdense la canción popular que hay por allá en nuestra tierra: las palabras son del aire y van al aire. Es cierto, cuando se quedan palabras, promesas, 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 a veces hacemos en la oración, pero si no pasa a hechos concretos, sobre todo con el prójimo, porque fíjense ustedes que Jesús habló del mandamiento principal. El fundamento es amar a Dios totalmente, integralmente, pero no se puede amar en abstracto, ¿no? Tiene que ser concreto. ¿En dónde? En el hermano, en el prójimo como te amas a ti. Y atentos que entonces la dimensión del amor tiene amar a Dios, pero amarlo en el prójimo, en el próximo, en el otro,
Ahí entra sí o sí el perdón, porque quien no perdona no ama. Amarme a mí mismo, porque a veces amamos más a los otros que a mí, a los demás los entiendo, a mí a veces me golpeo duro. Y también amar la naturaleza, amar la casa común, amar aquello que nos rodea y que nos embellece. Ese es el sentido de la palabra de Dios. Hermanos, déjenme decirles esto. El Señor le dijo a este escriba esto, el escriba dijo, esto es verdad, amar a Dios con todas las fuerzas y al prójimo es más importante que cualquier sacrificio, cualquier holocausto. Y eso sí que tiene la razón. Porque es que yo no me puedo quedar con que yo ofrezco la misa o que yo participo de un culto de oración, pero mi vida va por otro lado. Entonces no le estás ofreciendo nada. O te ofreces tú mismo primero o no hay ofrenda. Porque la principal ofrenda somos nosotros mismos. Mira, cuando des algo, lo primero que debes dar es darte a ti mismo. Darte a ti mismo, ofrecerte a ti mismo. Esa es la mejor ofrenda. Y amar a Dios implica amarte a ti mismo, amar a todos y en todos ver el rostro misericordioso de Dios, especialmente también en la naturaleza. Decidámonos amar, pero como nos pide Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.